No sé si usted tiene esta expectativa, yo la tengo y toda la iglesia debe tener esta expectativa en el corazón. No es para estar como con temor. El mismo Jesús en Juan 14:6 dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, porque Él está preparando un lugar para nosotros y Él dice que donde Él esté, nosotros también estaremos. ¿Cuántos creen eso? Démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de Elkin. Él es el conferencista y los dejo ya con Elkin Díaz. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, buenas noches a todos. Primero, gracias al Señor Jesús por permitirme estar aquí. Segundo, a ustedes por haber venido. Y tercero, al pastor por haberme invitado a dictar esta charla. Ustedes vieron en la invitación que decía Israel, reloj profético de Dios. Efectivamente, Israel es la señal que tenemos nosotros los cristianos para determinar en qué tiempo estamos. Claro, tenemos todos que no conocemos ni el día ni la hora, porque dice la palabra de Dios que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Por eso la invitación es a que estemos preparados, pero Él sí nos invitó a discernir los tiempos. O sea, tenemos que aprender a discernir los tiempos, y la idea es que a lo largo de las conferencias que ya ha dictado el pastor Andrés, estas dos que vamos a dictar acá, podamos discernir cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo nos revele en qué tiempo estamos. Que yo lo tengo claro y espero que el Espíritu Santo sea el que se lo revele a ustedes también. No es para tener miedo, es realmente una bendición poder estar en esta época. O sea, ser la generación que está viviendo el cumplimiento de todas las señales proféticas de Dios es realmente una bendición. Eso es como estar en el paraíso. Muchos hubieran querido en esta época poder ver lo que nosotros hoy podemos ver, y que tenemos evidencias de todo tipo, porque efectivamente tenemos más posibilidades que generaciones anteriores, donde no existían los medios de comunicación que hoy existen, donde no tenían la internet, donde no tenían la televisión, donde no había el desarrollo científico que hoy tenemos. Nosotros, gracias al Señor, tenemos muchísimas posibilidades de enterarnos qué está pasando. Con esta conferencia específicamente, ¿qué quisiera yo que el Señor nos mostrara a cada uno de nosotros? Vamos a hablar de Israel. Israel, saben ustedes que es la niña mimada de los ojos de Dios. Y como pueblo cristiano, desafortunadamente, hablando con muchas personas, no conocemos la bendición o la maldición que podemos traernos a nuestra vida si bendecimos o maldecimos a Israel. Entonces quiero que cada uno de nosotros conozcamos por qué tenemos que bendecir a Israel. Obviamente, si no lo queremos hacer, vamos a tener maldiciones, como lo dice la palabra, pero quiero que entiendan por qué hay que bendecirlo, porque desafortunadamente incluso los medios de comunicación nos muestran una cosa muy diferente y nos cuentan una cosa muy diferente a lo que es real, a lo que es histórico, a lo que es bíblico. Y muchos de nosotros o muchas personas ven algo así, la disputa que hay entre Israel y los palestinos, como la pelea de David y Goliat, y estamos juzgando a boca llena a Israel. Entonces, lo primero que quiero es que conozcamos eso. Lo segundo, vamos a ver muy poquiticas cosas de las que ha hecho el Señor con Israel. Si después de ver todos los hechos que el Señor ha hecho con Israel, no reconocemos que hay un Dios superior, que de alguna u otra manera, por alguna u otra razón, eligió a Israel y es su niña mimada y nos permite acrecentar la fe, no hay otra forma de que ustedes crean más en el Señor, porque lo que ha hecho con Israel es realmente sorprendente. Eso da escalofrío cuando uno empieza a ver los hechos de Israel, y vamos a ver solo algunos. Y la tercera cosa que quiero que nos quede clara después de salir de esta reunión es que efectivamente
Israel nos muestra qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una señal que para nosotros se llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién no ha oído hablar del arrebatamiento de la iglesia? Levánteme la mano. Todos hemos escuchado hablar del arrebatamiento. Listo, esa es la señal que está próxima a cumplirse. Entonces vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese arrebatamiento. Listo. Vamos a ver primero por qué bendecir a Israel. La palabra en Génesis, los que tengan Biblia y lo quieran leer conmigo, Génesis 12, del 2 al 3. Dice la palabra: Dios dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así en ti serán benditas las familias de la tierra. Observen lo que está diciendo. Bendeciré. Él le hizo la promesa a Abraham de que él iba a ser una nación grande, como efectivamente lo fue. Para ponerlos un poquito en contexto, ustedes saben que Abraham es tanto el padre de los cristianos como de los árabes, porque los árabes vienen de Ismael y los judíos o cristianos venimos de Isaac, ¿correcto? Él dijo que iba a ser de él una nación grande, pero la bendición venía a través de Isaac, de la rama de la cual venimos nosotros. El Señor ahí está diciendo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bendecir es bien decir, maldecir es mal hablar, mal decir. Los invito a que pongan mucho cuidado cuando se refieran a Israel, porque con sus palabras se pueden estar atando, y mucho cristiano que hoy en día tiene dificultades físicas, espirituales y materiales se debe a que se ha dedicado a maldecir a Israel. Vamos a ver ahora muchísimos casos. Dice el Salmo 122:6: orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. El Señor nos está invitando a que amemos a Israel. Mi testimonio personal es que yo no amo a Israel, yo adoro a Israel. O sea, yo soy fascinado con la cultura judía, soy fascinado con Israel. El Señor, hacemos lo que pensamos, y lo que pensamos es lo que tenemos grabado en nuestras neuronas. De cuando acá me enamoré yo de Israel, metiéndome con la palabra de Dios. Cuando el Señor nos invita a que renovemos la mente, renovar la mente es ese proceso de cambiar la información que hay en nuestras neuronas. Científicamente está demostrado que nosotros en 21 días podemos cambiar el contenido de nuestras neuronas. Entonces, cuando nos metemos con la palabra de Dios, el Señor renueva a través de su palabra ese contenido y comenzamos a pensar y a actuar de una manera diferente. Metiéndome como la palabra del Señor, terminé enamorándome de Israel, de los judíos, de Jerusalén. Y yo, he llegado a llorar viendo judíos, porque me provoca tirármeles, abrazarlos, besarlos. Me parece una hermosura realmente. Y mire lo que dice él. Sean prosperados los que te aman. Dice: ¿por qué más tenemos que bendecir a Israel? Juan 4, del 21 al 22. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿En quién creemos nosotros? En Jesucristo. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? En Israel, correcto. Es ese personaje
que rescató nuestras almas de la condenación eterna, viene de Israel. Es una razón más que suficiente para estar agradecidos con el pueblo que dio a luz al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Veamos otra razón. Romanos 11:17 dice: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, o sea, siendo maleza, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia del olivo. Nosotros fuimos injertados en la rama de olivo que es Israel. O sea, nosotros pertenecemos a ese pueblo. Mal haríamos en maldecir al pueblo al cual pertenecemos por la obra que hizo Cristo en la cruz. Amén. Y miren lo que dice Zacarías 12, del 2 al 3. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levantan serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Esta es una profecía de Zacarías que estamos viviendo hoy en día. Dice que en los últimos tiempos todas las naciones se pondrían en contra de Israel. ¿Creen ustedes que estamos en ese momento o no lo creen? Les voy a contar algo para los que efectivamente, y lo íbamos a ver más adelante, pero me adelanto un segundo. Desde 1945 se acercaron los habitantes de ese entonces de Israel y fueron donde Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, a pedirle su apoyo para ellos poder ser una nación. En 1945 Israel todavía no era nación. Resulta que Franklin Delano Roosevelt les dijo: lo voy a consultar con los países árabes. A los 8 días Franklin Delano Roosevelt murió en 1945. Subió el vicepresidente. 2 meses después de haber tomado la presidencia de los Estados Unidos, vuelve el mismo grupo de judíos y le dice: señor vicepresidente, señor presidente, ¿apoya usted nuestra causa para que seamos una nación? Les dijo: los apoyo con mi corazón, los apoyo con los recursos y con las armas de mi nación. A partir de ese momento, Estados Unidos venía siendo la mano derecha, el apoyo desde todo punto de vista del pueblo de Israel. ¿Y saben hasta cuándo duró eso? Hasta que subió el presidente Obama, que de pronto dentro de 8 días vamos a ver detalles qué pasa con Obama. Pero primero que todo, Obama no nació en Estados Unidos, Obama nació en Kenia. Segundo, es musulmán. Sus padres son musulmanes, tiene un clérigo musulmán que maldice obviamente a Israel y a Jerusalén, y le quitó. Él no se ha podido ir de frente en contra de Israel, porque obviamente depende de un Senado y un Congreso que no todos están en contra de Israel, aún son temerosos de Dios, pero ha hecho muchísimas cosas y vamos a mirar dentro de 8 días algunas de las que ha hecho. Pero hoy Israel está casi solo en el mundo, casi solo en el mundo. Se está cumpliendo esa profecía de Zacarías, pero ustedes ven lo que les está diciendo el Señor: nadie podrá hacerle frente, a todos los va a destruir. Y otra razón, miren lo que decía David en el Salmo 137:6: mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Eso decía el rey David. Espero que nosotros podamos
no solo decir lo mismo, sino sentir lo mismo, y que Israel sea para nosotros esa patria en la cual Jesucristo nos injertó. Nos queda claro por qué debemos hablar y bendecir a Jerusalén, a Israel. Para el que no lo tenga claro todavía, porque escuché muy poquitos amenes, vamos a ver dónde están los enemigos de Israel, que es donde podrían estar aquellos que aún tengan dudas que tienen que bendecir a Israel. O obviamente, si no lo quieren hacer, se someten a lo siguiente. Tenemos que Egipto, los amalequitas, los hititas, los caldeos, los griegos, el Imperio Otomano, imperios que atacaron y mataron millones de judíos, están hoy en el polvo del olvido. Israel no ha desaparecido, sigue en pie, sigue creciendo, y vamos a ver ahora aspectos de Israel para que se sorprendan quién es Israel. Asiria, en el año 721 a.C., atacó la parte norte de Israel, destruyéndola casi en su totalidad. Mataron y torturaron más de 1 millón de judíos. ¿Saben qué queda de Asiria? Lo que llamamos hoy Siria. ¿Saben usted que está en una guerra civil impresionante con millones de muertos? Y es un país nada que ver con el imperio que fue. Esa no es. Todavía no se me adelante con las imágenes. El imperio nazi. Babilonia. Babilonia en el año 586 a.C. destruyó la parte sur de Israel. Babilonia es lo que es hoy en día Irak. ¿Saben ustedes qué queda de Irak? Correcto. Era la potencia mundial en ese momento. El Imperio Romano, en el 70 a.C., los romanos destruyeron el templo de Salomón y tomaron control de Jerusalén. No tengo que decirles quién es Roma. Roma es un país como cualquier otro, cuando tuvo bajo su dominio el mundo entero. El imperio nazi, en los años 1930, entre los años 1930 y 1940, Adolfo Hitler, con su programa llamado La Solución Final, mató aproximadamente 6 millones de judíos. Después de esto, Alemania fue dividido en dos. ¿Saben ustedes? Se volvió a unir recientemente. Hoy en día es una de las naciones más endeudadas del mundo y todavía le falta pagar, a pesar de todo lo que sufrió. Imagínense la Alemania dividida en dos, una familia, parte de la familia de un lado, parte del otro. O sea, el sufrimiento que pagó el pueblo alemán en esa división lo estamos viendo nosotros en poquitica medida con lo que está pasando con Venezuela. Han escuchado testimonios que sus hijos quedaron allá o que sus padres quedaron allá, y tenemos compatriotas sufriendo y todos estamos dolidos. Allí no fue que expulsaran de un pequeño territorio a 1000 y pico de alemanes, sino que partieron físicamente la ciudad en dos. Imagínense el sufrimiento, el caos que se originó en ese momento. Y todavía le vendrán peores cosas a Alemania. Ahora sí, vamos a ver la primera imagen, donde tenemos unos enemigos puntuales. El primero que ven ustedes a mano izquierda, el de la batica blanca, Ahmed Yassin, es un jeque árabe que fundó Hamas. Este fue asesinado por Israel. Anwar Gaddafi, en una revuelta, en una guerra civil en su territorio Libia, fue también asesinado con muchos de sus familiares, y al último hijo que quedaba vivo lo acaban de juzgar y le dictaron la
cadena de muerte. La pena de muerte, perdón. Adolfo Hitler, dicen que se suicidó. Osama Bin Laden, eso quedó después de que fue asesinado por Estados Unidos. Yasser Arafat, dicen que murió de SIDA. Y el más reciente, o el que más de pronto conocemos, Chávez. Escucharon muchos de ustedes las palabras de Chávez diciendo: maldigo desde las entrañas de mi ser al pueblo de Israel. Y en las entrañas de su ser se le produjo un cáncer que lo llevó a la muerte. ¿Quieren estar ustedes del bando de los que no bendicen a Israel? No creo. Vamos a ir viendo, vamos a ver cosas ahorita que efectivamente nos van a mostrar que no podemos estar ahí. Vamos a mirar de quién es la tierra que hoy ocupa el pueblo de Israel, porque esa es otra de las cosas que desafortunadamente no conocemos. Y estamos pensando que efectivamente Israel está ocupando un territorio que no es de ellos. Aquí no pretendo aclarar todas las dudas ni mostrar todos los aspectos, pero por lo menos que se les despierte la conciencia y los deseos de estudiar e investigar si lo que ven acá no es suficiente. Por más de 4.000 años allí vivieron Abraham, Isaac, Jacob, David y Salomón. Allí volvieron Esdras y Nehemías después de la esclavitud que sufrieron en Babilonia. Allí vivió Malaquías, Nahum, Isaías. Allí nacieron Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Allí nació Josefo. Josefo es el mayor historiador que ha tenido Israel, reconocido por todas las naciones como un historiador al cual puede creerse lo que escribió. En este momento viven alrededor de 8.200.000 israelitas allí, que regresaron de 190 naciones aproximadamente, entre ellas Alemania, Polonia, Italia, Rusia, Egipto, Arabia. Volvieron de Argentina, de República Dominicana, de Estados Unidos y de México. La palabra Jerusalén en los textos históricos judíos, incluido la palabra de Dios, se menciona 767 veces, mientras que en el Corán se menciona 1 o 2 veces. Toda la investigación en Jerusalén, hacen excavaciones todos los días. Hay cientos de excavaciones donde han encontrado cualquier cantidad de evidencia arqueológica, que entre otras es uno de los respaldos que tiene la palabra de Dios de que efectivamente la palabra es inspirada por Dios, es veraz, lo que se dice allí efectivamente fue. No han encontrado una sola evidencia arqueológica que desmienta la palabra que usted y yo hoy leemos, ni una sola. Si no, ya se hubieran pegado de ellas para darnos sopa y seco, como decimos, pero no han encontrado una sola. ¿Qué pasa con esa evidencia arqueológica? Demuestra la relación perfecta entre la palabra de Dios, la tierra y el pueblo de Israel. Cualquier cantidad de evidencias de esa relación. Los primeros 1000 años del pueblo judío están registrados todos y absolutamente en la palabra de Dios. O sea, es una evidencia histórica de que por muchos años, como dije ahora, aproximadamente desde hace 4000 años viven ellos allí. El mismo gobierno británico, que en 1920 en la conferencia de San Remo creó el mundo árabe moderno, Inglaterra
era el dueño de todo lo que conocemos como el mundo árabe, incluido Israel. En 1920 él definió cómo iban a quedar las fronteras de cada uno de los países que hoy conocemos, incluido Israel. Pero eso fue válido para los musulmanes. No quieren aceptar esa división que hizo Inglaterra para Israel. Sí es válida para ellos, pero no es válida para Israel. Vamos a mirar dos mitos que existen con respecto a ese tema de la tierra. El primer mito es: la tierra de Israel en realidad es la tierra de los palestinos. Lo primero que tenemos que notar es que no existía una tierra, un país, un pueblo llamado Palestina. No existió nunca una cultura llamada Palestina. No existió nunca un gobierno de palestinos que gobernara un país Palestina. Nunca existió. Palestina existe desde la revuelta que frenó el Imperio Romano en el siglo VII y cambió el nombre de parte del pueblo de Israel, poniéndole el nombre de Palestina, con el ánimo de ir borrando la identidad del pueblo de Israel. Entonces, en ese siglo, el gobernador romano, que era quien mandaba, dijo: esto ya no se llama, lo que hoy es la franja de Gaza y Cisjordania, dijo, ya se llama es Palestina. Cuando Jesucristo nació, no existía Palestina. Hablando hace 8 días con unos judíos, me comentaban que ellos se ofenden cuando nos escuchan cantar a los cristianos: Palestina, tierra hermosa y divina donde nació Jesús, porque realmente Palestina no existía. Palestina es una creación de los romanos, no es más que otra cosa. El segundo mito: los judíos no tienen reclamo histórico por Israel. Ya lo hemos visto, desde hace 4000 años existe habitantes en esa tierra, habitantes judíos en esa tierra. Siempre han habitado, a pesar de que fueron esparcidos por todas las naciones de la tierra, nunca fueron esparcidos el 100% de sus habitantes. Siempre hubo allí habitantes viviendo en Israel, siempre, de 4000 años hacia acá. Entonces, es realmente un mito que diga que nunca hubo y que solo a partir de cuando fueron reconocidos como nación llegaron de todas partes. No, siempre habían existido allí. Han estado reclamando la prensa de todo el mundo, la prensa liberal, la creación de un Estado palestino. Y muchos de los cristianos han llegado a decir: sí, que creen el Estado palestino. Eso definitivamente trae la paz. Incluso hablando con otro judío, él es de los que está de acuerdo en que Israel siga entregando tierras para que tenga la paz. Les voy a contar 3 hechos que muestran el Alzheimer que tienen los palestinos, la prensa y casi el mundo en general, porque el Estado palestino no se ha creado porque Israel no quiera, no se ha creado porque nadie haya querido, sino porque son ellos mismos los que efectivamente no lo han deseado. En el 29 de noviembre de 1947, en la agenda de la ONU, Naciones Unidas, organizaciones de las Naciones Unidas, llevaba 2 aspectos: crear 2 estados, uno palestino y uno judío. ¿Saben ustedes qué pasó? Los judíos felices aceptaron la creación de su Estado Israel. Los palestinos, por el contrario,
lo rechazaron tajantemente y le declararon la guerra a Israel, prometiéndole que arrojarían cada judío al fondo de la mar. Fue así como a partir de esa reunión solo se constituyó un estado, Israel. Al día siguiente de la proclamación de su independencia, que fue a principios del 48, 7 naciones árabes atacan a Israel, determinadas a destruirlo de la faz de la tierra. Lo más triste es que allí existían los famosos cascos azules, que son fuerzas militares independientes que pretenden garantizar que una región no tenga dificultades. Ellos estaban protegiendo al recién estado creado Israel. Ante la amenaza de los árabes, insistiendo a los cascos azules que abandonaran ese territorio, y el ruego y el clamor y los gemidos del pueblo de Israel para que no los dejaran, ellos se fueron. Y un estado incipiente, acabado de nacer, sin armas, ¿cómo podía hacerle frente a 7 naciones poderosas? Ese es uno de los milagros que hizo el Señor. El Señor permitió que Israel venciera esas naciones y pudiera seguir adelante como país recién creado. La segunda ocasión que tuvieron los palestinos para formar su nación fue en Camp David en 1967, siendo presidente de Egipto. En 1967 el presidente de Egipto decide con otros países árabes acabar esta vez sí con el Estado de Israel. Estados petroleros llenos de plata, con un ejército muy bien armado, miles de hombres deciden ir por Israel. ¿Saben qué pasó en 1967? Israel milagrosamente vuelve a vencer al pueblo árabe y recupera el dominio total sobre Jerusalén. Él desde 1948 al 67 no tuvo el control sobre Jerusalén. En esa guerra recaptura Jerusalén y es a partir de ahí donde se completa el dominio total sobre esa su capital. Capital que hoy en día no es reconocida por ningún país. Y para que les dé más tristeza, el Papa acaba de reconocer al Estado palestino como nación, reconociendo que la mitad de Jerusalén es de ellos. Dice la palabra de Dios, Israel nunca más será dividida. Vamos a ver qué pasa. La última oportunidad fue en Camp David. Estaban Barak, el primer ministro israelí. Entonces en la anterior, el pueblo de Israel, después de vencerlo, les ofrece todas las garantías para devolverle los territorios que había cogido, firmar la paz, y recibió un contundente 3 nos. No al reconocimiento con Israel, no a negociaciones con Israel y no a la paz con Israel. En Camp David, Barak, el primer ministro, Arafat, el que ya vimos en qué terminó, y Bill Clinton, reunidos, escucharon la propuesta del primer ministro de Israel ofreciéndole todas las tierras que los palestinos habían pedido. Ante lo que Arafat dice no. Y le dice Bill Clinton de forma airada, lo voy a leer textualmente. Dice: Clinton le reprochó irritado: basta de decir no, haga sus propias propuestas. No hubo propuestas. El primer ministro israelí llegó a su patria triste, a pesar de que sabía que con la propuesta que estaba haciendo su pueblo se le iba a venir encima, porque estaba cediendo a todas las peticiones del pueblo palestino. Pero Arafat, por el contrario, llegó feliz,
porque seguía dirigiendo un ejército, seguía teniendo reconocimiento internacional, seguía con su propósito, que era desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Estas tres evidencias que hemos mencionado muestran que realmente el propósito del pueblo palestino no es tener más tierras, porque entre otras han recibido muchas. El primer ministro que hoy tiene Israel, Benjamín Netanyahu, es uno de los que más tierras les ha devuelto, pero ese no es su interés, ese no es su propósito. Su propósito es destruir a Israel, desaparecerlo. ¿Por qué Irán, reconociéndolo públicamente delante de todos, quiere que Israel desaparezca? Una de las razones es porque necesitan que Israel no esté sobre la tierra para que pueda venir su Mesías. Podrán ofrecerles lo que quieran y no lo aceptarán, porque su Mesías no podrá venir si existe Israel sobre la faz de la tierra. Amén. Amén. El aplauso, si es para mí, está muy bien. Si es para el Señor, está muy pobre. Vamos a ver, hemos visto por qué bendecir a Israel, dónde están los enemigos de Israel. Hemos visto por qué el territorio es de Israel. Y vamos a ver por qué Israel es el reloj profético de Dios. Veamos lo que dice Amós 9 del 14 al 15. Esta es una promesa que el Señor le hace a ese pueblo y le dice: restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Jeremías 30, del 11 al 12. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, aunque te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Así ha dicho Jehová. El Señor está prometiendo que iba a restaurar la nación de Israel. Vamos a ver si efectivamente lo ha cumplido o no lo ha cumplido. Y le hace una promesa hermosa y le dice que nunca jamás serían arrancados de su tierra. O sea, nunca más serían esparcidos por las naciones como lo habían sido antes. Mateo 24:32 dice, este versículo es supremamente importante: aprended la parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Lucas 21, 29, 32. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Cuando la palabra de Dios se refiere a la higuera, dicen los estudiosos bíblicos, hace referencia a Israel. Él en esta palabra nos está diciendo que Israel iba a florecer. Israel floreció en el momento en que fue reconocido como nación. ¿En cuándo? En 1947. A partir de ese momento la higuera empezó a florecer. ¿Qué nos está diciendo? No pasará esta generación sin que vea el regreso del Señor. Bíblicamente se dice que una generación son 70 años. ¿Saben ustedes cuántos años faltan para que se cumplan los 70? 3 años. Y vuelvo y repito, no es para que se asusten, es realmente un privilegio vivir en esta época.
vamos a mirar promesas cumplidas, vamos a evaluar si efectivamente esa higuera floreció o no floreció. Israel es un país de inmigrantes. Su población ha aumentado 7 veces y, como les dije, han regresado de 189 países del mundo. En este momento tiene 220 millones de árboles sembrados. Es la única nación de la tierra donde los árboles vienen en aumento. El 93% de lo que consumen lo producen ellos mismos. Israel, una nación totalmente árida. Israel está en la mitad de nuestro mapa. Es el puente que une 3 continentes: Asia, África y Oceanía. Tiene 470 kilómetros de largo y 135 de ancho. Para que se den una idea, es una tercera parte de lo que es Antioquia. Tiene 8.200.000 habitantes. Es el 0.02% de la población mundial. Es un grano de arena en medio de las playas del mar. Tiene más de 500 especies de flores, las más apetecidas en el mundo entero. Israel es la nación que más publicaciones científicas produce en el mundo de acuerdo al tamaño de la población. Tiene 109 publicaciones científicas por cada 10.000 habitantes. Vamos viendo la magnitud de lo que es esa cosita tan pequeña. Tiene el mayor número de patentes, se refiere a inventos, registradas en el mundo entero. Para afrontar la aridez de su tierra, porque sabemos que era un desierto, ha desarrollado una tecnología agrícola avanzada, hoy en día aplicada en muchos otros países del mundo. Ha desarrollado ingeniería genética, aplicando mejora en los diferentes cultivos que tienen. Yo creo que podemos mostrar la imagen que sigue. Miren, esa es la higuera, ese es el árbol de la higuera. Lo traigo ahí porque yo me imaginé que una higuera era una planta terrestre. No, es un árbol y esos son los frutos que se dan, muy similares a las brevas que nosotros producimos. La siguiente nos muestra algunas áreas cultivadas por ellos, las naranjas que son exportadas al mundo entero. Y eso es lo que era un desierto. Mírenlo hoy. Son muy pocas imágenes para lo que ustedes se pueden encontrar de lo que es realmente ese pueblo hoy en día. La economía de Israel es de más de 100.000 millones de dólares. Vamos ahora a ver un comparativo con Colombia para que se den cuenta de la magnitud de la relación. Israel tiene el porcentaje más alto de computadores por hogar. Bendiciones, gracias. Tiene el mayor número de computadores por hogar en el mundo. Tiene más de 3.000 compañías de alta tecnología. Tiene de por sí, después de Silicon Valley en Estados Unidos, la mayor concentración de empresas de tecnología que existen. Fuera de Estados Unidos y Canadá, tiene registrado el mayor número de compañías en el Nasdaq, en Nueva York. Israel tiene el nivel de vida más alto del Medio Oriente. Su Producto Interno Bruto es más alto que el de Colombia. El 24%
de la fuerza laboral de Israel tiene título universitario. El 12% tiene título de doctor. Tiene el tercer puesto mundial en número de empresarios. Es el segundo país en el mundo donde más libros se leen por persona. Es, como les dije ahora, el único país que en el siglo XXI tiene ganancia en el número de árboles sembrados. Los bosques de Israel siguen creciendo. Israel tiene la cuarta fuerza aérea más grande y poderosa del mundo, después de Estados Unidos, Rusia y China. ¿Hasta ahí les parece normal lo que pasa con Israel? Si no les parece normal, le van a dar un aplauso al Señor. Miren lo que escribió un periodista del New York Times en el 2010. Dice: los judíos constituyen un grupo que ha logrado tanto resultado como fama. Son solo el 0.2% de la población mundial, pero no obstante representan lo siguiente: 54% de los campeones mundiales de ajedrez, el 27% de los laureados con el Premio Nobel en física, el 31% de los galardonados en medicina. Dice: forman solo el 2% de la población de Estados Unidos, porque allí viven muchos, pero tienen representan el 21% de los estudiantes, el 26% de los premiados en el Centro John F. Kennedy, el 37% de los directores de cine que han ganado premios Oscar, el 38% de los filántropos líderes en la reciente publicación del Business Week. Los filántropos sabemos lo que es, son personas que lo dan todo por amor, o sea, les preocupa el bienestar de la gente y entregan sus riquezas, su tiempo, sus facultades. El 51% de los ganadores de los premios Pulitzer en Estados Unidos se refiere a publicaciones en periódicos y revistas especializadas. Premios Nobel, según las 6 diferentes disciplinas, han obtenido el 27% en química, el 26% en medicina, el 40% en economía, el 11% en paz y en literatura. Los árabes no han ganado ningún premio Nobel en ciencia, en medicina, en física. Raro, ¿no les parece? Son más de 100 millones de habitantes contra 8 millones y no han ganado ningún premio intelectual. Han ganado premios de paz, que lo ganó Arafat y otros cuantos, pero ninguno que represente su conocimiento y sabiduría. En la primera mitad del siglo XX, a pesar de la persecución, de la discriminación, de la matanza de la Alemania nazi contra ellos, ganaron el 14% de los premios Nobel de literatura. En este siglo XXI han ganado el 32% de los premios Nobel que se han entregado. Si hasta aquí ustedes no creen que efectivamente Israel es algo sobrenatural, que Israel tiene que tener algo, no lo van a creer nunca, que existe un Dios. El tiempo. Voy a leer esta declaración que hace Mark Twain. ¿Saben quién es Mark Twain? A mí me dio escalofrío cuando la leí. Es uno de los escritores más destacados que tuvo Estados Unidos. Incluso lo llaman el padre de la literatura norteamericana.
La publicó en la revista Harper's en 1899 y dice lo siguiente: si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen el 1% de la raza humana. En ese entonces era el 1%. Es como una nebulosa partícula de polvo dentro del polvo estelar perdido en la grandeza de la Vía Láctea. Realmente no debería escucharse casi nada acerca del judío. Sin embargo, se oye acerca de él y siempre se ha oído. Es tan prominente en el planeta como cualquier otra persona, es tan prominente en el planeta como cualquier otra persona, y su importancia comercial está extremadamente fuera de proporción dado su pequeñísimo tamaño. Sus contribuciones a la lista de grandes nombres en el mundo de la literatura, ciencia, arte, música, finanzas, medicina, aprendizaje tenaz, etcétera, está también fuera de proporción por la mínima cantidad de sus miembros. Ha peleado de una manera excepcional en el mundo, en todas las épocas, y lo ha hecho siempre con las manos atadas. Podría ser infructuoso y tener una buena excusa para hacerlo. Los imperios egipcios, babilonios, persas crecieron, llenaron el planeta con sonido y esplendor y después desaparecieron como parte de un sueño. Después aparecieron los griegos y romanos e hicieron mucho ruido, pero también desaparecieron. Otros pueblos asimismo han crecido y mantenido su antorcha prendida por algún tiempo, pero finalmente se les apagó y ahora viven en la oscuridad y ya no existen. El judío estuvo ahí, observó todo y les ganó a todos, pues ahora es lo que siempre fue. No ha mostrado decadencia ni pérdida por los años, ni se han debilitado sus partes. Tampoco han disminuido sus energías. Se han mantenido alertas y su mente agresiva no se ha adormecido. Todo es mortal, excepto el judío. Todas las demás fuerzas pasan, pero él se mantiene. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? ¿Sabemos nosotros cuál es el secreto? No. Él no lo sabía, nosotros sí lo sabemos. Aplaudamos al secreto de su eternidad. Para que vamos terminando, voy a hacer una declaración. Voy a leer primero Isaías 54, 11 y 17. Yo me preguntaba, obviamente sabía que venía del Señor toda su creatividad, es el país más innovador del mundo, es el que más invierte en innovación. Mire lo que dice Isaías 54, 11 al 17. Mira, yo he creado al herrero que fabrica herramientas. No, este no es. Bueno, el versículo se me quedó, es un versículo donde el Señor les da inteligencia y sabiduría para toda ciencia y todo arte y le da la capacidad de enseñárselo a los demás. Es por ello que son tan creativos, tan ingeniosos y su mente nunca ha descansado. Esta declaración es para ustedes. Léalo. 17. Del 11 al 17 dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras, sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás
y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Amén. Espero nos haya quedado claro las tres premisas con las que arranqué. ¿Por qué tenemos que bendecir a Israel? Entender que la tierra es de Israel y reconocer que Israel efectivamente es una señal que el Señor nos está dando para reconocer que estamos en los últimos tiempos. El estar en los últimos tiempos es un privilegio, no hay que temerle. Tenemos que hacer algo, prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Obedeciendo la palabra. Pero yo tengo un versículo hermoso. Yo leía: medita de día y de noche en este libro de la ley, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8, 7:8. Me parecía impactante de saber que todo me podía salir bien, pero había una condición: medita de día y de noche en este libro de la ley para que hagas lo que en él está escrito, o sea, para que obedezcas todo lo que en él está escrito. Yo decía, humanamente para mí es imposible ser santo, o sea, para mí es imposible obedecer la palabra de Dios, que la tenía que obedecer toda, y uno es capaz de obedecer unas, otras no. ¿Estamos de acuerdo? Eso me decepcionaba mucho, porque mi conclusión era: no voy a ser prosperado en todo, todo no me va a salir bien. Pero un día el Señor me regaló esta hermosura de 2 de Tesalonicenses 3, del 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién es el que nos prepara para que hagamos toda buena obra? Es la palabra. Yo no tengo que hacer esfuerzo, y se los expliqué. Científicamente está demostrado que yo hago lo que pienso, y lo que pienso es lo que tengo grabado en mis neuronas, pero el contenido de mis neuronas puede ser reemplazado practicando lo mismo durante 21 días. Cuando yo me meto con la palabra me prepara para toda buena obra, porque ella cambia lo que tiene quemado mi neurona, que puede ser prostitución, adulterio, fornicación, mentira, brujería, hechicería, maledicencia, envidia, orgullo, soberbia. Lo que sea que cada uno de nosotros tengamos puede ser reemplazado por la palabra de Dios. Cuando tenemos dolor de cabeza, ¿qué hacemos? Nos tomamos una aspirina. ¿Tenemos que hacer algo diferente a tomarnos la aspirina? No, la aspirina empieza a obrar dentro de nuestro organismo, y a través de reacciones químicas quita ese dolor que se nos está produciendo. Lo mismo hace la palabra. La palabra entra y empieza a grabar sobre nuestras neuronas y nos lleva a actuar diferente. Yo decía, la palabra es mágica. Cuando empecé, antes de conocer del Señor, no les quiero ni contar, porque ahí están mis dos niñas y no me conocen, ni quiero que me conozcan. Decía, me metí con la palabra y empecé a leerla, y cambió mi vocabulario, cambió mi forma de actuar, empecé a mirar las cosas diferentes, y yo solo atinaba a decir que la palabra era diferente, que eso era mágico.
pero la realidad es que es científico que hizo la palabra renovar el contenido de mis neuronas y llevarme a pensar diferente y por ende a actuar de una manera diferente, a actuar como nos manda la palabra de Dios. No se preocupen por ningún vicio, por ninguna atadura. Métasen con la palabra de Dios, y si la palabra de Dios no se los cambia, es mentiras total. Métase en un mes completo con la palabra, a leerla todos los días, a meditar en ella, y si no notan ningún cambio, me dicen mentiroso, eso no sirve, eso es mentiras. Háganlo, hagan el ejercicio un mes completo. Tienen ataduras al alcohol, empiecen a leerlo y coloquen ese versículo que dice: los borrachos y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Empiece a leerlo, a meditarlo todo el día, 10 veces al día, 21 días, para que mire cómo va a cambiar su manera de actuar con respecto a esa atadura que hoy tiene. Y así con todas. El secreto: tómese en la aspirina espiritual, tómese en la aspirina que es la palabra de Dios. Amén. Inclinemos la cabeza, por favor, y cerremos los ojos. Yo quiero que cada uno piense si en algún momento ha hablado mal de Israel, ha criticado a Israel, a su gente, a su gobierno, y que allí en voz baja le pida perdón al Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta reunión. Gracias, Padre, por permitirnos vivir en esta generación, la única generación que ha podido ver todas las señales juntas presentándose, Señor. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza, y te pedimos nos permitas prepararnos para toda buena obra. Coloca en cada uno de mis hermanos, Señor, amor por tu santa y bendita palabra, que cada uno de ellos la necesite más que el alimento físico, Padre de la gloria, y que cada uno de los días que les quedan sobre la tierra bendigan a tu pueblo y pidan por la paz de Jerusalén, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Elkin, muchas gracias. Y queremos invitarlos a todos para que el próximo viernes vamos a estar aquí también. Él va a estar compartiendo con nosotros de muchos otros temas y vamos a estar aprendiendo. Gracias, Elkin, porque yo doy las gracias a Dios hoy por esta palabra, que yo muchas cosas no sabía y que tenemos que empezar, como dice Elkin, a amar a Israel y más que eso, orar por Israel. Orar por Israel, bendecir a Israel, porque nosotros como iglesia tenemos que estar muy agradecidos con Israel. Decías ahora de la palabra, Elkin, y vino un versículo a mi mente, y es el que está en el Salmo 119:9, para corroborar lo que tú decías, y dice: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Es como enderezar y limpiar aquello que hemos hecho mal, y dice que con guardar la palabra de Dios. Es la forma de limpiar nuestro camino, y como iglesia hoy debemos hacerlo, meternos con la palabra, y la palabra es como esa fuente de agua viva que va a limpiarnos, que va a transformarnos y que va a prepararnos para esa buena obra que Dios ya tiene de antemano preparada para cada uno de nosotros como sus hijos y como su pueblo. Entonces vamos a bendecirlos en esta noche. Le damos gracias a Dios por la vida de Elkin, y por favor estamos invitados para el próximo viernes, e invitemos otras personas, que yo sé que toda la iglesia necesita recibir esta palabra. Toda la iglesia necesitamos escuchar de todo lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel, y que cada una de estas profecías y de este cumplimiento necesitamos saberlo para que estemos preparados y no nos coja como las vírgenes descuidadas que llegaron
a buscar aceite cuando ya no era tiempo, y que por el contrario nosotros seamos como esas vírgenes, que seamos como sabios y que podamos estar listos, preparados para cuando el Señor Jesús venga por nosotros. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Amén. Entonces, Padre, gracias por esta noche en que hemos escuchado cosas maravillosas de lo que tú has hecho con tu pueblo de Israel, y sabemos que seguirás haciendo, porque tu palabra se cumplirá. Tu palabra dice que tu propósito se cumplirá, y estamos creyendo que tu palabra es verdad, y tu palabra ha sido establecida por todas las generaciones. Y dice la palabra que cielos y tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca pasará. Entonces les bendecimos con la paz de Dios. No hay temor, como dijo Elkin. Esto es una advertencia, esto es algo que nos va a preparar para estar listos para cuando venga nuestro Rey. ¿Cuántos vamos a estar listos? Todos, ¿cierto? Bueno, Dios les bendiga y que descansen.